Bueno, ahora les voy a pasar a mostrar el trade que tomé hoy. Tomé un short en el euro dólar en la sesión de Nueva York. Lo primero que hago, siempre que me pongo a analizar los gráficos, esto se los explico para mostrarles después la razón por la cual yo entré a la operación. Lo primero que hago es trazar esta línea así, naranja, que lo que marco son las 8:30. ¿Por qué divido el gráfico en 8:30 en adelante y 8:30 hacia atrás? Porque al yo estar operando en la sesión de Nueva York, las 8:30 es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque recién está arrancando la sesión y que recién está arrancando la sesión conlleva a que tenga toda la expectativa por el inicio de sesión, o sea, todas las cosas que pueden pasar y todas las proyecciones. Y también porque quizás a las 10:30 o a las 12 o a las 11 hay una noticia de la Reserva Federal y demás que quizás el precio puede hacer un movimiento anticipando esa posible noticia. Entonces, eso es la razón por la cual yo opero de las 8:30 en adelante y por la cual yo trazo la línea esta de las 8:30. Ahora bien, yo hago trades intradiarios, o sea que a mí me sirve analizar los gráficos en M5 o en M15 o en M3 y en M1 para refinar las entradas. Pero en M5 y en M15 lo que yo busco son las zonas de liquidez. Las zonas de liquidez es una parte muy importante de mi estrategia, pero ¿dónde es donde yo busco las zonas de liquidez? ¿En qué parte? De las 8:30 hacia atrás. Y después de las 8:30 hacia adelante yo voy a operar teniendo en cuenta las zonas de liquidez que ocurrieron antes de las 8:30. Entonces, para yo marcar la zona de liquidez, lo que primero hago es buscar el máximo, el swing high, o sea, el movimiento alcista que deja un máximo, que es este, uy, que es este, lo marco y bueno, justo coincide con este otro máximo. Entonces acá cuando el precio respeta esta zona, significa que la zona de liquidez acá es muy fuerte, porque fíjate, tenemos este mechazo, tenemos esta vela y tenemos esta vela. Entonces acá es una zona de liquidez muy fuerte, donde el precio posiblemente puede ir. Hago lo mismo abajo, tengo este mínimo de este impulso bajista, me forma este mínimo, entonces lo marco. Entonces, cuando marco el rectángulo de la zona de liquidez, yo ya estoy listo para operar, ya tengo los parámetros, digamos. Ahora bien, les voy a pasar a explicar más o menos lo que yo busco las entradas. Lo primero que busco, teniendo en cuenta las zonas de liquidez posibles, eh, busco que el precio se acerque a una zona de liquidez y la rompa. ¿Por qué? Porque según el método de trading que yo tengo, la estrategia de ICT, lo que dice es que el precio siempre va a ir a buscar la zona de liquidez para liquidar esos stop loss que andan por ahí, en la zona esa. Después, si cambia la estructura, ponele suponete de alcista a bajista o de bajista a alcista, si cambia la estructura en el corto plazo, el precio va a ir a buscar la zona de liquidez de la dirección contraria. Entonces, básicamente, aplicada esa teoría aplicada al caso este, fíjense cómo yo prendí los monitores acá, más o menos, en este ranguito. Entonces, lo que yo estaba esperando es que el precio vaya a la zona alta del gráfico para tomar la liquidez alcista, por una cuestión básicamente de que estaba más cerca de los máximos que de los bajos. Así que bueno, digo, bueno, quizás va a ir a buscar la liquidez alcista y venga a buscar después la liquidez bajista previamente con un cambio de estructura. Así que, fíjense que tenemos el rectángulo, el precio hace este impulso con esta mechita de acá, fíjense la vela esta, con esta mechita de acá, que está al lado de la línea esta naranja, hace un máximo más alto que este y que este, entonces eso ya liquida toda la zona esta, todos los stops que habían por acá. Entonces, ahí es donde yo cambio de temporalidad a una temporalidad menor. ¿Por qué? Porque el precio ya llegó a la zona que yo quería.
¿Para qué? Para iniciar una operación. Entonces yo voy a M3, a ver si me carga el gráfico. Quería contar en la grabación anterior. Fíjense, cuando toma la liquidez con esta vela, automáticamente empieza a bajar. Pero ¿qué pasa? Yo no voy a poner la entrada acá porque sé que va a bajar. No, porque tranquilamente puede liquidar el máximo este de acá, pero puede seguir haciendo máximos. ¿En dónde? Y andás a ver, fíjate, donde haya. Acá hay otra línea, así que probablemente acá debe haber otro máximo. No me está saltando porque estoy en gráfico de 3 minutos. Pero bueno, lo que le quería mostrar es, una vez que quiebra, eh, lo lógico sería que empiece a bajar. ¿Por qué? Porque ya liquidó la zona de liquidez alcista, así que va a ir a buscar la zona de liquidez bajista acá abajo, como eventualmente pasó. Pero yo no voy a entrar acá arriba, lo que voy a hacer es esperar un quiebre de estructura. Un quiebre de estructura sería, fíjense, para llegar a la liquidación esta de acá arriba, el gráfico, por más que no se note tanto, hace un máximo hasta acá, después hace mínimo más bajo, máximo más alto, mínimo más bajo, máximo más alto, mínimo más alto, perdón, siempre son mínimos más altos porque es tendencia alcista, máximo más alto, mínimo más alto, máximo más alto, mínimo más alto y máximo más alto. Y liquida. ¿Qué pasa? Tendría que hacer un mínimo más alto. ¿Pero por qué no lo hace? Porque está quebrando la estructura. Y si quiebra la estructura ya no es más tendencia alcista. Podría ser tendencia lateral o tendencia bajista, pero quebró la estructura, así que es tendencia bajista. Entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos el precio en nuestra zona de liquidez y ya tenemos un cambio de estructura. Nos falta un solo requisito para meter la entrada. ¿Cuál es el requisito ese que nos falta? Buscar el Fair Value Gap. El Fair Value Gap es el mínimo de la vela anterior y el máximo de la vela siguiente a la vela que rompe la estructura. Esa zona, fíjense que yo la tengo delimitada con este rectángulo azul, y acá tengo Fair Value Gap, FVG. Esta es la zona de la que a mí me interesa para meter una entrada. Fíjense que yo igualmente metí la entrada acá. Ahora se me borró la zona del Take Profit y el Stop Loss, pero porque me anda malo de Wi-Fi. Pero bueno, no pasa nada. Fíjense cómo el precio mete un impulso después de liquidar, mete un impulso, nunca retestea acá arriba todavía. Este no es un retesteo porque esta es la zona que yo marqué. Ahí está, ahí volvió el Wi-Fi mejor. Esto es lo que les decía. Fíjense que rompe, yo trazo el Fair Value Gap, el precio sigue su movimiento, sigue su impulso, pero cuando hace el retroceso, retrocede y toca el Fair Value Gap. Y ahí es donde yo meto la entrada. Es importante que la entrada la metamos siempre en la parte baja del rectángulo del Fair Value Gap, porque capaz que no siempre va a venir a tocar la parte alta. ¿Sería una mejor entrada? Sí, es una mejor entrada, pero con menos probabilidad de que llegue a tocar. Y realmente la diferencia es mínima, fíjense. No es tanta la diferencia para el movimiento que después te da. Así que bueno, una vez que me toca la entrada, fíjense cómo el movimiento del precio arranca a ir a favor, quiebra este mínimo y ojo, acá para buscar take profit tengo que hacer así y buscar. Este es un punto de take profit porque acá abajo de la mecha esta hay liquidez, abajo de este mínimo hay liquidez, que sería un buen take profit acá abajo hay liquidez, o si no, en la zona de liquidez que marqué antes de meter la entrada.